Bueno, hoy tocaba un histórico y el Team EPPM hemos dicho, bueno, qué cojones, vamos a tirarnos el moco y vamos a hacer un programa sobre los Swinging 60s, los locos años 60 ingleses, de la política, de la economía, de la moda, de la música, de la sociedad, de las tribus urbanas y bueno, pues quédate si te apetece, si te gusta, si te interesa, este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Muy buenas noches, preciosas y preciosos, ¿cómo estamos? Feliz puto martes. ¿Qué tal, sandungueros? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué son los Swinging 60s? ¿Por qué se les llama así? Y bueno, pues ¿qué pasaba en la Inglaterra de los 60? Los años 60, concretamente Reino Unido. Periodo de cambio social, cultural, se les conoce como los Swinging 60s, que sería algo así como, adaptando un poco el término, los vibrantes años 60 o los cambiantes años 60. Hablándolo simple, luego ya ampliaremos pues una época pues con mucho optimismo, con mucha libertad, que vamos, derribaba las barreras de la creatividad, influyó muchísimo, transformó la escena tanto británica como más tarde, con el tiempo, la escena global. En esencia, los Swinging 60s fueron en esencia una revolución cultural, impulsada principalmente por la juventud del Reino Unido entre mediados y finales de la década de 1960. Era un movimiento que enfatizaba mucho la modernidad, el optimismo, el hedonismo, sobre todo, la búsqueda, el placer personal, la felicidad personal, de la diversión personal, individualista en ese sentido, hedonista. Pues tuvo a Londres como su epicentro. Todo esto surgió y vamos a ver por qué. Londres durante esa época se ganó el sobrenombre de Swinging London, porque así estaba Londres, como veis en el vídeo, mucha efervescencia cultural, muchas contraculturas, tribus urbanas, movimientos culturales, artísticos, saliendo a cascoporro por todas partes y claro, pues la ciudad se convertía en un hervidero de ideas, de tendencias, de modas, géneros musicales. Pues vamos a hablar de los factores que contribuyeron a esto, que yo creo que es el más importante, la recuperación económica tras la austeridad propia de la posguerra. En ese momento la economía estaba en auge, en un boom, y eso pues permitía pues un mayor acceso a la prosperidad. Las clases que hasta ese momento eran bajas medias propiciaba el consumismo entre la población y especialmente entre los más jóvenes, los adolescentes, que gracias a la boyante situación económica podrían permitirse efectivamente ser adolescentes. Pues esta época de bonanza económica acabó siendo un excelente abono para el florecimiento, qué bonito me ha quedado esto, de la cultura juvenil y la experimentación social. Precisamente el Swinging London, con todo esto de los Swinging 60s, se emparejaba pues con la efervescencia cultural que había en ese momento en la ciudad. En la actitud social de unos con otros desempeñaban un papel principal, un papel central. En cuanto a la música, especialmente en el rock and roll y el pop, había una gran parte de la fuerza impulsora detrás de este movimiento. También hablaremos de esto. Mira la chicona, qué fresca es. Grupos tan icónicos como The Beatles, Rolling Stones, The Who y The Kinks lideraban la escena musical de aquel entonces. Para entender todo esto también hace falta hablar un poquito de esa situación política que permitía esto. En términos políticos, los 60 en Reino Unido vieron la llegada al poder del Partido Laborista bajo el liderazgo de Harold Wilson, que fue el primer ministro desde 1964 hasta 1970. Por la victoria en ese momento del Partido Laborista en las elecciones del 64 supuso un cambio drástico en la dirección política del país. Se terminó con 13 largos años de gobierno conservador. Wilson fue elegido, en gran medida gracias al cambio cultural y social que se estaba produciendo en la sociedad británica y sobre todo en los jóvenes, porque se empezaba a adoptar una actitud general más progresista en ese momento, ¿no? Es una situación más desahogada, se tenía más optimismo en general. La retórica de este hombre también en términos progresistas pues influyó mucho en la percepción de los votantes de la época. En cuanto a Wilson, se enfocaba mucho en temas como la modernización industrial, la promoción del progreso tecnológico, es decir, subvencionar al progreso tecnológico y científico. Referenciaba continuamente, había una frase que decía mucho, el fuego blanco de la tecnología. Ayudaron a convertir a Gran Bretaña en un país más progresista y competitivo en el ámbito internacional. Esto se tradujo además en un aumento de la producción industrial, que necesitó más mano de obra, y con el aumento del poder adquisitivo también aumentarían, como hemos dicho, el consumismo y la inversión
en otros servicios. El país se sacudió de encima estas políticas de austeridad de la posguerra y empezó a expandirse económicamente, mejorando enormemente el nivel y la calidad de vida de muchos de sus ciudadanos. Y esto pues fue posible gracias precisamente a esa estabilidad política, a la expansión del comercio internacional. Pero imagino con el tema del comercio internacional pues tendrían más mano ancha, hicieron mucho hincapié en el desarrollo tecnológico. A su vez también el Reino Unido se benefició mucho de la globalización, no solo exportando sino importando, y eso pues le permitió diversificar más la economía. Sin embargo, había todavía problemas, había tensiones, y la inflación y el todavía desigual reparto de la riqueza fueron temas muy presentes para el gobierno de Wilson. Él buscaba mantener la estabilidad económica, controlar los riesgos de una posible crisis o recesión, y a todo esto había que sumarle además las tensiones laborales entre el gobierno y los sindicatos, que no hacían más que aumentar a lo largo de esa década. Esto acabó generando conflictos fuertes, acabó generando huelgas y acabaron afectando al final a la productividad y a la estabilidad económica del país. Siempre tiene que haber algo que lo joda. No, si lo del IRA también estaba, claro. Eso es otra, no me he metido en este tema, pero sí, claro, hay que considerarlo. La moda de los 60 es muy emblemática, especialmente en Inglaterra. Hablaremos pues de la emblemática minifalda, de su inventora y de un montón de gente interesante en general. Ya la estáis viendo en pantalla. La moda durante los swinging 60s pues jugó un papel, como en cada época, como en cada tiempo, en la definición de los gustos estéticos y la identidad de la época. Esta revolución en el mundo de la moda, que no hacía más que reflejar los cambios sociales y culturales que estaban teniendo lugar. Desde la aparición de la minifalda hasta la popularización de estilos como el mod y el hippie, la moda de los 60 nos ha regalado una estética ya emblemática y totalmente reconocible. Hoy en día tú ahora ves un hippie y sabes que es un hippie, ¿vale? En la época eso imagino que chocaría bastante más. Una de las características principales que mejor definirían a la moda de esta época, como hemos dicho al principio, sería precisamente la aparición de la minifalda. ¿Por qué? Pues porque la minifalda desafiaba en ese momento todas las convenciones sociales conservadoras habidas y por haber, y cambió literalmente la forma en la que las mujeres se vestían y se veían a sí mismas. Y de esto, entre comillas, tuvo la culpa la diseñadora británica Mary Quant, que se convirtió en una figura central de esta tendencia. Inventora de la minifalda, a ella también le encantaba llevarla, por lo que vi en las fotos. Popularizó la minifalda. Esta señora pues llegó ahí a la vanguardia de la moda pues con una falda cortica y ya está. Creo que la minifalda en ese momento sería una especie de símbolo de la liberación femenina, del espíritu joven, de la rebeldía. Se le puede considerar un símbolo de los swinging 60s. Ellos también se ponían guapos. Un aspecto importante también de la moda, de la estética, fue la cultura mod. Y bueno, ¿qué era la cultura mod? Pues ahora hablaremos de eso también, pero lo importante en este apartado es que salió de la escena juvenil londinense, se acabó extendiendo también a otras partes del mundo. En España había mods también, y eran conocidos pues por un estilo muy elegante, muy moderno, muy sofisticado, trajes ajustados, camisas de cuello alto, abrigos entallados. Qué guapo va este señor. Las Vespas, ahí tienes a uno en la imagen, míralo con la motillo. Ejemplos de cultura mod pues serían bandas como The Small Faces o The Who también. El mod acabó convirtiéndose en un símbolo de juventud, de rebeldía, ¿no? Estos jóvenes bien vestidos que encima, ya sabéis que la juventud, su misión es siempre cabrear a la generación anterior. También debo decir que la generación de ahora lo está haciendo muy bien. Ya que hablamos de estéticas, también estaba la cultura hippie. No solo era peculiar, sino que tuvo un impacto gigantesco en la moda de la época, generando fusiones muy raras y pesadillescas, un estilo más informal, más de ir por casa, más despreocupado, prendas muy holgadas, estampados psicodélicos o florales, colores chillantes, accesorios sobre todo artesanales, flores, joyitas de madera artesanales, colgantitos, y era pues un estilo que buscaba transmitir la actitud del hippie, la cultura esta de la paz, del amor, de la libertad, no war, no sé qué, bueno, la base del movimiento hippie en general. Pues como los mods también mismamente una expresión contracultural de la época, simplemente de otro tipo. También cabe hablar un poquito de algunos símbolos de la moda de la época, como Twiggy, Jean Shrimpton y Patty Boyd, que inspiraron a muchas chicas de la época con estilos con looks muy vanguardistas, muy atrevidos, sobre todo, muy modernos. Y aparte las revistas de moda como Vogue o como Queen también tuvieron un papel difundiendo precisamente las tendencias y los estilos a adoptar. Y además unificando ciertas tendencias, por eso digo que las fusiones de hippie con algo a veces generan pesadillas estéticas brutales. Y bueno, esto dio pie a diseñadores y estilos emergentes.
Aparte de la moda, lo que más se recuerda de los 60 británicos es la música, que ayudó a sintetizar ese espíritu de cambio, a expresarlo de alguna manera, esa liberación que se sentía en cuanto a la sociedad, en cuanto a la cultura, y desde el auge de bandas icónicas como The Beatles, como los Rolling Stones, hasta la explosión del rock psicodélico y el pop, los años 60 fueron una auténtica revolución musical que nos regaló, vamos, bandas, sonidos, canciones que aún hoy en día suenan como auténticos clásicos. Y bueno, pues vamos a hablar de la invasión británica, un fenómeno en el que las bandas británicas empezaron a tener influencia en otros países, pues entre ellos Estados Unidos, cosas que después llegarían a Europa, grupos como The Beatles, los Rolling Stones, The Who, The Kings, muchas más tomaron por asalto el mercado estadounidense y pronto el mercado mundial. Además, esas mismas bandas en ciertos matices fueron influenciadas por las propias bandas de rock estadounidense y al final pues acabó mutando eso en un sonido muy propio, muy distintivo, toda una definición sonora de esta época. Una banda icónica, los Beatles, vamos, no hace falta decir que es una de las bandas, te pueden gustar o no, pero lo tienes que reconocer, es una de las bandas más influyentes, más reconocidas de todos los tiempos, y fueron precisamente pioneros en este fenómeno de la invasión británica del que hemos hablado. Contribuyeron mucho también a la escena musical y cultural de la época con álbumes como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que era muy de este rollo, y Revolver. Eran melodías muy pegadizas, letras con dobles sentidos, muy ingeniosas, muchos sonidos raros, mucha experimentación musical y sonora, y bueno, pues es este tipo de sonido, tanto los Beatles como viniendo de otros grupos, es otro de esos símbolos de esta época. Es un tipo de sonido que aún tiene su influencia hasta el día de hoy, ya que hay bandas que suenan como grupos de los 60. Strawberry Fields, claro, por ejemplo. Y bueno, no podemos hablar de los Beatles sin hablar de la otra banda emblemática, ¿no? Los Rolling Stones. Se concebían distintos a los Beatles, se les veía más rebeldes, un sonido más crudo, como más energía. Clásicos como Satisfaction o Painted Black, tanto musicalmente como líricamente, desafiaban las normas establecidas musicales de la época. También otros grupos pues experimentaron con el rock psicodélico, un género pues que exploraba límites sonoros, temáticos y líricos. Y bueno, pues aquí podríamos clasificar a bandas como Pink Floyd, como Jefferson Airplane, como The Doors, aunque algunos no sean plenamente británicos. Esto se convirtió en influencias, en exponentes. Es precisamente este movimiento psicodélico, que utilizando pues efectos de sonido, letras surrealistas y raras, atmósferas muy hipnóticas, sonoramente hablando. Y bueno, pues el pop, ¿por qué no? El pop también tuvo su papel en la época. El pop siempre tiene un papel en todas las épocas, ¿no? Siempre hay pop de los 70, pop de los 80, con artistas que en ese momento sonaban en la radio desde Estados Unidos, como The Beach Boys, The Supremes y The Four Seasons, y dominaban las listas de éxitos. Eran canciones muy fáciles de escuchar, melodías muy pegadizas que no podías evitar tararear. A todo esto había pequeñas emisoras de radio piratas, Radio Caroline y Radio London, que desafiaban al monopolio de la BBC y difundían música molona, música experimental, música moderna. Hablaban de exposiciones, de tendencias culturales de la época sin ningún tipo de limitación, ningún tipo de tabú, como decían ellos, sin encorbatados de por medio. Era una programación súper rara, súper ecléctica. Metían rock and roll, soul, funk, rhythm and blues, ska, de todo. Papel muy importante en la difusión cultural musical. Tenemos que irnos precisamente a este sitio. Esto es lo que os decía, el epicentro de todo este movimiento fue Carnaby Street, corazón de Londres. Era precisamente el epicentro de la moda, de la cultura juvenil, el sitio donde tenías que estar si tenías que empaparte de todo esto. Esta calle, situada en el Soho, en este barrio londinense, se transformó precisamente en un símbolo de todo este movimiento. Todo el mundo iba ahí. Durante los 60 es cuando Carnaby Street, una calle comercial normal, sufrió esta metamorfosis. Se llegó a convertir en el destino de moda, el destino cultural por el que se la conoce ahora todavía. Y esto se debía en gran parte al trabajo de soñadores y visionarios como la anteriormente mencionada Mary Quant, la diseñadora británica que inventó la minifalda y lo puso todo patas arriba. Precisamente Quant, considerada una de las pioneras de este aspecto estético tan característico, abrió su boutique, se llamaba Bazaar, en Carnaby Street en 1955, y se acabó convirtiendo en una figura
era súper influyente en el tema de la moda y además teniendo esa tienda, que era otro de los pequeños núcleos de servidero que era Carnaby Street, llegada de bazar y de otras tiendas de moda de muchos estilos, ¿no? Podías encontrar ropa más tipo mod, ropa más tipo hippie, transformó toda esta calle de arriba abajo. Las primeras minifalderas modernas son ahora las abuelas de Londres. Pues eso, una moda muy provocadora, muy audaz, muy colorida, que la cosa ya no iba de estética o de música o de cultura, era sobre desafiar al sistema establecido. Y no solo era un destino, como digo, de tiendas o de compras, también era un sitio, un lugar de encuentro en varios de los clubs que habían, para artistas, para músicos, para modelos, para actores, en fin, famosos, influyentes, gente de la época. Estaba lleno de cafeterías, de bares, de clubs exclusivos nocturnos que atraían precisamente a esa multitud. Aquí, precisamente en estos clubes, en estas cafeterías, fue donde se gestaron movimientos como el mod, como el hippismo. Y ahora hablaremos un poquito de las tribus urbanas, desde los mods y los hippies hasta los rockers, los skinheads. Ahora hablaremos también de esto. Reflejaban estas actitudes cambiantes, estos valores que cada uno adquiría distintas fuentes, que cada uno desafiaba el sistema a su manera. Aquí la cosa era de ser rebelde, simplemente. Vamos a definir algunas. Por ejemplo, hemos hablado de los mods con ese estilo tan sofisticado. Les gustaba el soul, les gustaba el rhythm and blues y se distingue por esa elegancia, esa obsesión que tenían por la moda, trajes a medida, camisas de cuello alto, chaquetitas entalladas. Pues no es de extrañar que encontraran en Carnaby Street pues lo que necesitaban con tanta boutique de moda vanguardista. Y ahora vamos a hablar también de los hippies, que representaban una contracultura opuesta. A ellos les inspiraban los ideales de la paz, del amor, de la libertad. Querían un estilo de vida alternativo que, bueno, abrazaba la música psicodélica, la espiritualidad oriental, el rechazo total a cualquier tipo de convención social y, como hemos dicho, prendas sueltitas, holgadas, estampados florales, colores raros y chillones, accesorios artesanales, símbolos pacifistas. Every fucking where. Esos son los hippies. Los rockers, por otra parte, conocidos obviamente por su amor al rock and roll, y las motos, inspirados por gente como Elvis Presley y Chuck Berry. Y estos pues era un estilo rebelde, más desenfadado, chaquetillas de cuero, camiseta ajustada, vaqueros apretadicos, botas de motorista, que compartían cierta pasión musical con la tribu urbana de los mods. Era una cosa distinta, ¿no? Era una estética y una actitud completamente diferente. Y a medida que iban avanzando los 60, fueron saliendo nuevas tribus urbanas, los skinheads, que surgieron como una subcultura obrera que adoptaba un estilo distintivo basado en prendas de trabajo, botas militares y cabezas rapadas. Sonoramente, el oi y el ska les identificaban, eran sus sonidos característicos. Esta estética, la del skinhead, sería más tarde vilmente y cutremente robada y copiada por despojos racistas y neonazis, por personas a medio cocer, personas sin terminar, asociados con el racismo y la violencia, especialmente hacia las comunidades de inmigrantes. Yo les suelo hacer la distinción entre skinheads y boneheads, cabezas de hueso, cabezas huecas o quieras llamar. Otro tipo importante serían los punks, ¿no? Que surgieron a finales ya de la década, estos ya fueron más tardíos, como una respuesta a lo que ellos pensaban que era el conformismo de una sociedad aborregada, a la comercialización de la música rock, y ellos abrazaban precisamente tanto estéticamente como verbalmente o con la actitud, era la provocación. Ellos vestían prendas rotas, prendas desgastadas, imperdibles a modo de piercings, pelos teñidos de colores raros, brillantes, peinados como crestas o pinchos muy grandes, y la música, el punk, conocida por la crudeza, ¿no? Por esa actitud desafiante, nihilista, y reflejaba como un sentimiento de alienación, de descontento con la sociedad. Las clásicas ganas de meterle un guantazo a alguien, pero en formato musical. Contadme vuestros grupos favoritos de música. Va, decidid una canción o un grupo que os guste de esta época. Aunque los 60, inevitablemente, tuvieron que terminar, tuvieron, por supuesto, su legado, que lo podemos ver hoy en muchas cosas y que perdura hasta hoy, tanto en términos culturales como términos sociales y sobre todo artísticos. Es una década que ha tenido pues una influencia definitiva, una influencia enorme en la moda, en la música, la política, la forma de entender la sociedad en general de varias maneras, como hemos visto,
y es algo que todavía es evidente en cómo vivimos y nos expresamos ahora en el siglo XXI. Hemos hecho hincapié en que la moda se convirtió en esa forma de expresión personal. Ya no era una cosa a seguir, era una forma de rebeldía, una forma de expresión, una herramienta para desafiar al sistema. Pues la minifalda, como hemos dicho, que la considero un símbolo precisamente de esa rebeldía, de esa liberación femenina, se popularizó y se creó precisamente durante esta época. Y sigue formando parte del armario de más de una, y a veces de más de uno. Y esta estética también que se manejaba, esta estética tan psicodélica, tan colorida de estos años, todavía sigue usándose en algunas producciones. En el tema de la música, en el ámbito musical, hemos hablado de bandas como The Beatles, como The Rolling Stones, The Who, como dominaron las listas de éxitos, tanto en el Reino Unido como al final fuera también en el extranjero, llevando ese sonido distintivo de esa época, de esa contracultura a públicos de todo el mundo que acabaron sumándose. Bueno, la música de los años 60 todavía sigue siendo reconocida, venerada y celebrada por mucha gente con buen gusto. Muchas de estas canciones, de estas bandas tan icónicas, tan emblemáticas de esa época, siguen siendo muy populares en la actualidad, menos mal. En términos de política y sociedad, hemos hablado de la agitación, del cambio, una década marcada por movimientos sociales como el feminismo, los derechos civiles, que lucharon también por la igualdad de género, la justicia racial, la libertad de expresión, y aunque muchas de estas cosas todavía siguen siendo una cosita de hoy, los avances realizados en los 60 fueron definitivamente gigantes y sentaron las bases para los avances que se harían después. En cuanto a la juventud, que también hemos hablado de esto, de su actitud desafiante, de esa contracultura juvenil, los jóvenes por fin, por primera vez, fueron reconocidos como una fuerza cultural y política significativa y a tener en cuenta, y por primera vez tenían el poder de mandar a la mierda a los puretas de sus mayores sin tapujos. Esta actitud irreverente y reivindicativa además se reflejaba en el nacimiento precisamente de tribus urbanas como las que hemos mencionado, sobre todo el punk, que desafiaban, aunque sea tardío, ¿no?, pero que desafiaban esas normas sociales, se creaban sus propios rollos, subculturas, identidades distintivas sin contar con nadie que les tenga que decir lo que decir o hacer. Cuanto a la economía, también hemos hablado un poquito de esto. Periodo de expansión muy grande, un auge tremendo de la economía, impulsado precisamente por la industria manufacturera, el aumento del consumo. Sin embargo, también esto acabó yéndose a la puta, pues porque esto trajo al final la inflación y el desempleo, que más tarde llevaría a tensiones políticas y tensiones además sociales. Bueno, pues el top que nos trae Miriam, vamos a hablar de 9 diseñadores influyentes en la escena pop art. Movimiento nacido en Inglaterra de los 60 y en Estados Unidos también, surgido como una reacción a la pintura abstracta. También sus características definitorias, la irreverencia, tantas veces mencionada en el programa de hoy, la desechabilidad del cambio, la variedad y la diversión. Y por aquel entonces, los consumidores adoptaron una postura más de usar y tirar que de pensar que algo dure. Arte barato, arte sencillo e impactante a la vez. Y aquí algunos ejemplos de ello. Nuestro primer diseñador influyente, Richard Hamilton, nacido en Londres en 1922, destacado pintor británico conocido por ser pionero del arte pop británico. Su obra, influenciada por diversos movimientos artísticos como el cubismo y el futurismo, destacaba por su preocupación por el movimiento y la perspectiva. En el 52 fundó el Independent Group en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y en el 68 diseñó la cubierta del White Album de los Beatles, consolidándose como uno de los principales diseñadores gráficos de la banda. Recibió el premio Max Beckmann en 2007 por la ciudad de Frankfurt del Meno y al año siguiente fue galardonado con el Premium Imperial de Pintura. Casi nada. Hablamos también de Peter Murdoch, graduado en diseño de muebles en la Kingston School of Art y luego en el Royal College of Art. Se distinguió por su innovación desde sus días de estudiante. Su creación más destacada es esta cosa que veis aquí, que es un prototipo de silla de papel inspirada en un refuerzo de cuello de camisa de estos de cartón, ¿no?, que van así en el cuello de las camisas. La silla, hecha de una sola hoja de cartón con solapas encajables, fue producida en Estados Unidos debido a la escasez del material en Reino Unido y comercializada en tiendas departamentales en 2 tamaños, ¿no?, en centros comerciales. También diseñó la Chair Thing, una silla hexagonal desmontable acompañada de un taburete y una mesa destinada al mercado del Reino Unido. Alan Jones, nacido en Southampton en 1937, es un destacado artista pop británico conocido por sus esculturas y artes visuales. Estudió en Hornsey
College of Art hasta 1961 y enseñó en el Croydon College of Art hasta 1963. Sus controvertidas esculturas eróticas como Hat Stand, Table y Chair 1969 transforman mujeres en mobiliario, inspiradas en el fetichismo de látex y el bondage y el sadomaso. Este tío estaba bien de la cabeza también. Influenciado por John Wiley, escribió para las aventuras de Sweet Gwendolyn. Fue elegido miembro de la Royal Academy 1986 y vive en Londres. En 2014 la Royal Academy le dedicó una exposición retrospectiva. Como pionero del pop británico desafió las normas artísticas en la década de los 50 y los 60, combinando diferentes lenguajes visuales para criticar las construcciones históricas del arte figurativo. Y con esta música de fondo, además, como si te lo estuviera vendiendo. Compre una de estas mesas y de regalo se lleva una escobilla del váter en forma de nepe. Aproveche esta oferta, amiga. El siguiente es Jean-Michel Basquiat, nacido el 22 de diciembre de 1960 en Nueva York y fallecido el 12 de agosto del 88. Joder, qué joven, ¿no? Pues fue un artista estadounidense de ascendencia haitiana y puertorriqueña, conocido también como Samo. Basquiat emergió de un entorno familiar turbulento y tuvo una juventud marcada por el graffiti en los suburbios de Nueva York. Aunque inicialmente vagabundeó y subsistió vendiendo postales y camisetas decoradas, su obra fue evolucionando gradualmente hacia la pintura, influenciada por movimientos como el expresionismo abstracto y el art brut. Mantuvo relaciones significativas con artistas como Andy Warhol y tuvo un breve vínculo sentimental con Madonna. Mira tú, o sea, Madonna dura siempre, ¿no? Madonna es como la Jordi Hurtado de por ahí. A pesar de un intento por superar sus adicciones en 1988, Basquiat murió a los 27 años de edad debido a una sobredosis de heroína. Estamos hablando últimamente demasiado de sobredosis de heroína, ¿eh? Dejó por lo menos un legado grande como uno de los artistas visuales más influyentes en la historia del arte, ya no solo de esta época, sino el arte afrodescendiente en general. Siguiente, Jan Hamworth, artista pop británico-estadounidense, conocida por su contribución a la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, joder, que trabalenguas de nombre, que es que lo tengo que decir, de los Beatles del 68. Junto a su por entonces esposo, el también artista pop Peter Blake, pues es pionera en escultura blanda y destacada en el pop art británico. Me gusta el término escultura blanda, parece que la puedes apretar. Creó obras como la icónica muñeca Old Lady y otras figuras de tamaño natural. Me da miedo eso de Old Lady. Ganaron un Grammy por su diseño en la mencionada portada del álbum. Siguiente, David Hockney, pintor, proyectista, escenógrafo, impresor y fotógrafo británico que destacó como otra figura clave del pop art en la década de los 60. Nacido en el 37, educado en la escuela primaria de Wellington, la Bradford Grammar School y la Universidad de Bradford de Arte, posteriormente graduándose en el Royal College of Art en Londres, que pasaban todos por allí, por lo visto. Su obra Retrato de un artista se vendió por un récord de 79 millones de euros en 2018, consagrándolo como el artista vivo más caro del mundo. En 1962 la RCA desestimó la graduación de Hockney, llevándolo a crear el diploma, que es esto que vemos aquí, pues eso, como protesta hacia la Royal College of Art. Pero tras reconocer su talento, la institución cambió sus reglas y le otorgó su diploma. Qué cabrón, qué grande. Destacó en estampados, retratos y diseño escenográfico para teatros como el Royal Court Theatre, el Festival de Glyndebourne, la Scala y la Metropolitan Opera House en Nueva York. Dotado de sinestesia, hombre, claro, joder, pero de la sinestesia hablaremos otro día, Percibe colores en respuesta a la música, influenciando su diseño escenográfico para las óperas y los ballets. Claro, pero que eso es jugar con ventaja de la hostia. Y bueno, ¿a quién no le suena esta imagen? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a sonar? Pertenece a Roy Fox Lichtenstein. Nacido en 1923, estudió en la escuela de Franklin para niños y se graduó en 1940. Más tarde obtuvo su doctorado en Bellas Artes en la Universidad Estatal de Ohio en 1949. Y a lo largo de su carrera se inspiró en artistas como Rembrandt, Honoré Daumier y Picasso, con el Guernica como su obra favorita en específico. A partir del 57 empezó a experimentar con imágenes de cómics y estampas del viejo oeste, evolucionando al final hacia la producción masiva de arte comercial. Es un estilo que se caracteriza, como veis, por colores primarios, el uso de los puntos y bueno, obras influenciadas por el Art Deco y el cubismo y que representan muchas veces personajes femeninos vulnerables empleando técnicas como la serigrafía y el collage. Es un legado que se ha extendido por museos de todo el mundo, incluyendo el Museo Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, aquí en España, pues apoyándose en ese estilo de cómic usando onomatopeyas. Enseguida vais a saber quién es, los que entendáis algo de esto. Keith Haring, nacido en Pensilvania en el 58 y artista y activista social, cuya obra
obra captura la esencia de la generación pop y la cultura callejera de la Nueva York de los 80, influido por Walt Disney y su padre, un caricaturista aficionado. Estudió arte en la Ivy School of Art de Pittsburgh y luego en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde descubrió la semiótica. Desde 1980, Haring dejó su marca en el metro de Nueva York con grafitis y dibujos de tiza blanca, como figuras de estas de escenas del crimen, ¿no? Así con... En el 86 pintó un fragmento del muro de Berlín y estableció la Pop Shop en el mismo año. Fundó la Fundación Keith Haring y falleció en 1990 debido al SIDA. Su arte, con una iconografía muy simple pero potente, buscaba la accesibilidad y la universalidad, con figuras como animales, bebés, pirámides y televisores. También realizó esculturas, creando obras que armonizaban con su entorno. Aunque su contenido era ideológico, su proceso creativo era intuitivo, sin bosquejos ni preparación previa. Iba ¡pum! ¿Cómo mencionar a toda esta gente? O sea, sin no mencionarlo porque lo hemos guardado para el final. A Andy Warhol, nacido también en Pittsburgh en 1928. Ultra conocido artista plástico y además actor estadounidense, figura clave en el surgimiento y la expansión del pop art. Y bueno, de Warhol conocemos diversas maneras, diversas formas de expresión, como pues, pintura, cine, literatura, una influencia más allá de su propia obra, o sea, influyó en la escena artística directamente de ese momento. Incluyó una variedad grande de medios creativos. Es famoso por esa afirmación sobre la fugacidad de la fama, eso de que todo el mundo merece sus 15 minutos de fama. Y a pesar de que tuvo problemas de salud desde la infancia, acabó siendo una figura de importancia internacional. Exposiciones muy innovadoras en Nueva York y en California. Fundó The Factory, un espacio súper influyente para artistas y personalidades de la escena, y colaboró con figuras como hemos dicho antes, ¿no? Con Jean-Michel Basquiat y The Velvet Underground. Andy Warhol, ubicado en su ciudad natal, es el más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista. Tiene ese récord, ese mérito. Como sabéis, nuestras historias tróspidas, noticias que parecen del mundo today, parecen broma, pero no, resulta que han ocurrido en nuestra dimensión y en nuestra misma línea temporal. Esta es la imagen que ilustra la noticia. Es el 25 de marzo de 2024, nos la trae periodismo.com. El titular nos dice: la mujer que está desesperada porque su novio de 40 años es adicto a su oso de peluche. En Estados Unidos, una mujer anónima compartió en el sitio web para padres Mumsnet su preocupación por su novio de 40 años, quien mantiene una relación demasiado cercana con su osito de peluche Fluffy, desde la infancia, hablándole como si fuera una persona real. Es Mr. Bean, tío. Aunque la mujer tiene hijos y su novio no, ¿qué coño va a tener? Él trata al peluche como si fuera su hijo, lo que le resulta preocupante. No es el tío, es una imagen de archivo, lo he dicho antes, que ilustra la noticia simplemente. Veamos esta. Mujer queda atrapada en prensa de gimnasio. No soportó el peso. Es una noticia del 28 de marzo de este año. Es fresquita, y nos la trae milenio.com. Recientemente se hizo viral un vídeo en un gimnasio donde una joven experimentó un accidente al cargar demasiado peso en una máquina de ejercitar las piernas, generando cierta preocupación entre los presentes. Al retirar el seguro de esta máquina no pudo soportar el peso y cayó sobre ella, aunque afortunadamente la ayudaron otros usuarios. ¡Ey! La seguridad en el gimnasio, ¿eh? Esta tía se flipó ahí, ¿no? Sabía que llegaría una noticia así en algún momento. Y aquí la tenemos. Del 30 de marzo de 2024 nos la trae laverdadnoticias.com y dice: hombre causa debate en redes al mostrar su cita con su novia generada por inteligencia artificial. Sabía que en algún momento esto llegaría aquí. Esto era como un bingo. Yo voy tachando las cosas que en algún momento llegarán y en esta he acertado. Sebi, usuario de Instagram, ha desatado un auténtico debate en las redes al compartir su historia de amor con una pareja virtual creada mediante inteligencia artificial. En un vídeo muestra cómo disfrutan de paseos y sesiones de música usando visores de realidad virtual. Afirma que su relación es muy intensa, que incluso han tenido su primera pelea, lo que le llevó a buscar ayuda profesional por la dependencia que tiene hacia su pareja virtual. Es una de estas cosas que tal vez no sabía. Y empezamos como siempre con la pregunta: ¿sabías que hubo una plaga que hacía a la gente bailar? Esto pasó en 1518 en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio
Imperio Romano Germánico, ahora al noreste de Francia. Ocurrió la peste del baile, un caso de coreomanía. Comenzó cuando Frau Tropea comenzó a bailar descontroladamente por las calles, seguida por otras 34 personas en una semana y cerca de 400 en un mes. La mayoría murió por infartos, derrames y agotamientos, según algunas crónicas, aunque documentos oficiales no mencionan muertes, solo desvanecimientos y agotamiento. Las autoridades persuadieron a la gente de continuar bailando creyendo que así mejorarían, incluso construyendo escenarios y mercados y contratando músicos. Se les ponía una banda y ¡venga! Algunos bailarines fueron llevados a capillas en busca de cura. Se desconoce el origen exacto, pero se supone que fue un caso de histeria colectiva. Teorías modernas sugieren intoxicación alimentaria por hongos del cornezuelo, del centeno, que contienen ergotamina relacionada estructuralmente con el LSD-25 y asociada con grandes anomalías históricas como los juicios de brujería de Salem, de los que hablamos en otro programa de los martes, así que si os mola este rollo, pues os voy a poner la lista. Y bueno, gente guapa, gente preciosa, se os agradece mucho el haber estado, se os agradece la charla, también vuestras aportaciones y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias a todos. Chaito, chaito. Se os quiere y mañana más y mejor.